Amigas y amigos, les saluda Francisco de Almendray. Muchas gracias, como siempre, por seguir las cápsulas que estoy efectuando en el marco de este confinamiento, que tienen como finalidad aportar historia y cultura a toda la comunidad. Estas cápsulas tienen un carácter especial, pues se enmarcan en el próximo Día Internacional de la Mujer, su conmemoración, el próximo 8 de marzo, y es necesario recordar a las mujeres que aportaron a la historia de nuestro país. Y hay que recordar también a las mujeres que contribuyeron a las campañas militares chilenas en el marco de la Guerra del Pacífico. Esa es la lista que vamos a abordar en esta cápsula. Y para esta ocasión, entonces, vamos a conversar con doña Ingrid Díaz. ¿Cómo estás, Ingrid? Hola Francisco, estoy muy bien, gracias, muchas gracias por invitarme a estas cápsulas tan interesantes. He estado mirando algunas y muy interesantes, muy buenas. Muchas gracias, estimada Ingrid, por aceptar la invitación. Ingrid Díaz es investigadora sobre la Guerra del Pacífico. Ella se ha dedicado en los últimos años a difundir en sus redes sociales sobre la participación de nuestro país en el conflicto y además es creadora histórica. Por lo tanto, tiene amplios conocimientos sobre esta materia. Estimada Ingrid, comencemos. Una pregunta general, ¿cierto? Que aborda sobre la participación de las mujeres en la guerra del Pacífico. Hay mucho mito al respecto, existe mucha desinformación también. ¿Qué nos puedes aclarar al respecto? Sí, mira, la verdad es que como tú dices, hay harto mito y también hay harta desinformación, pero ahora estos últimos años y gracias a algunos investigadores e historiadores, se ha ido develando como te dijera la identidad real de muchas cantineras, por decirlo, para empezar, y también cantineras que en el fondo tenían otra edad, otra historia, ahora está saliendo a la luz la historia verdadera de ellas. Y también desinformación, porque generalmente cuando se habla de la mujer en la Guerra del Pacífico, inmediatamente viene a la mente el tema de las cantineras, siendo que el espectro de la mujer dentro de la Guerra del Pacífico es un poco mucho más amplio, por decir, porque no solamente fueron cantineras a la guerra, sino que fueron otras mujeres y también hubieron otras mujeres que trabajaron desde el país apoyando la Guerra del Pacífico. Mire, una consulta, una consulta. Estas mujeres que participaron en la guerra, ¿venían de diferentes estratos sociales? ¿Cuál era la composición en general de ellas? Mira, hice una pequeña división en cuanto a las mujeres que participaron en la Guerra del Pacífico. Los dividí en tres partes. La primera línea, para mí, que serían las mujeres que estuvieron en los campos de batalla y que estuvieron en el fondo al lado de los soldados, que serían las cantineras y las camaradas, ¿ya? Y esas mujeres eran de un estrato bajo, de pueblo bajo. Ya eran mujeres de pocos recursos y que en el fondo fueron a la guerra siguiendo, generalmente seguían a su familia, es decir, a su esposo, a su papá, a su hermano o a su hijo. Y el otro era la que yo le llamo benefactoras. Las benefactoras fueron mujeres que estuvieron en en el otro lado, o por decirlo, en Chile, en el fondo, desde Chile trabajando para aportar a la guerra y también para ayudar a los soldados y a sus familias. Y esas benefactoras fueron mujeres de la élite. Básicamente eran parte quizá de la clase dirigente que apoyaron, si bien no en el campo de batalla, pero sí aportando capital, recursos para Así es. las tropas, una cosa así. Así es. Y no tan solo eso, sino que además de eso, eh, formaron instituciones acá, en Valparaíso, en Santiago y en el norte, para ir en ayuda de los soldados y de sus familias, de las mujeres que quedaban viudas y de los hijos que quedaban huérfanos, o de las mujeres que eran pobres y que tenían a sus esposos eh, en el norte peleando por Chile. Perfecto.
Estimada Ingrid, entremos un poco más en detalle. ¿Cómo fue el proceso de enrolamiento de las mujeres que participaron en el conflicto? Enrolamiento entre comillas, o sea, que se incorporaron a las filas del Claro. ejército. Sí, mira, ahí yo te digo que hay, por eso te digo yo que hay un poco de desinformación, porque la gente siempre piensa que son solamente las cantineras las que fueron a la guerra, pero resulta que si tú te pones a estudiar, y en esto te voy a decir que tus colegas, los periodistas, fueron pero esenciales para poder tener estos datos. Mira, yo estuve leyendo algunas notas y fíjate tú que desde antes de la reivindicación de Antofagasta, cuando empezaron a viajar los regimientos de línea hacia el norte, ya se notaba que las mujeres seguían a los soldados. Por ejemplo, el diario El Mercurio de Santiago y el diario El Ferrocarril de Valparaíso, o de Santiago también, tenían ciertos sus corresponsales en provincia. Y por ejemplo, el 13 de, el 13 de febrero hay una noticia en el Mercurio de Santiago de que les llegó a ellos perdón, la noticia es del 16 y el telegrama les llegó el 13 desde Talca, en el que decían que en la estación de ferrocarril se habían embarcado 100 hombres del batallón tercero línea, 100 hombres del BUIN primero línea, perdón, tercero línea, primero línea, y 100 mujeres. Y más adelante, ponte tú, en el mismo mes, pero ya pasado la medianía de mes, veintitanto por ahí, en Valparaíso el ferrocarril publicaba que se habían embarcado 500 hombres en un vapor, en el Limarí me parece que fue. 500 hombres de diferentes unidades, 100 mujeres y 120 caballos, por decir. Entonces, eh, imagínate que antes de que se declarara la guerra, las mujeres empezaron a seguir a los soldados. ¿Por qué? Porque era una costumbre antiguamente. No es algo de que se dio solamente en la guerra del Pacífico. Es una costumbre antigua de que las mujeres seguían a sus hombres a los campos de batalla. Entonces, desde ya, el cantón militar de Antofagasta empezó, ¿cierto?, a llegar cada vapor o cada buque con cierta cantidad de mujeres. Incluso por ahí hay una nota que decía que iban 50 mujeres con un montón de chiquillos. O sea, aparte de eso, llevaban a sus hijos. Entonces, desde el comienzo de la guerra se dio que las mujeres llegaron al cantón militar de Antofagasta, se instalaron con sus hombres, algunas fueron vestidas de hombre y otras iban directamente como esposas o como pareja de los soldados y otras como familia, con sus niñitos. Eh, bueno, ¿qué pasó? Como que esto anduvo saturando un poco en los campamentos de Antofagasta. Y ahí hay varios motivos. Primero que nada, bueno, está el tema de sanidad. Había mujeres embarazadas que ¿Ya? tenían su guaguita en el campamento. Entonces, todo lo que era el servicio sanitario del ejército no estaba en tan buenas condiciones a principio de la guerra, por lo tanto, no había cómo atenderlas a ellas. Y ocupaban espacio y también había que alimentarlas, o sea, era doble ración para el soldado y su mujer. Y todas estas cosas, ¿cierto? Incluso también el tema de las enfermedades venéreas. Y yo te voy a decir que dijeron, ¿cierto?, que las enfermedades venéreas venían porque los soldados traían a estas mujeres al campamento, que obviamente se tiene que haber dado en algún momento o tiene que haber sumado, pero estudios posteriores indicaron que muchos soldados ya venían enfermos desde Chile y en el campamento. ¿Y qué pasó? Que no los revisaron médicamente, porque como te digo, no estaba esto totalmente preparado, fue todo muy rápido, entonces llegaron y se enrolaron hombres que venían con este tipo de enfermedad Claro. y bueno, quedó una debacle y empezaron a haber reclamos. El primero que reclamó y que alzó la voz fue el capellán Ruperto Marchán, que era como el adalid de la Iglesia Católica, de la moralidad, etcétera. Entonces, el Estado Mayor General del Ejército empezó a analizar esta situación y encontró que eran muchas las mujeres
que era mucho lo que se gastaba, y que también había problemas de moralidad, había problemas de pelea, y bueno, lo típico que pasa cuando se juntan hombre y mujer en un espacio muy chico. Exactamente. Por lo tanto, decidieron prohibir las mujeres. Eso fue en julio de 1871. Se prohibió que ya no se pueden recibir más mujeres al cantón militar de Antofagasta, y por lo tanto las que están se tienen que devolver. Y aquí hubo una cosa que es muy interesante. Mientras pasaban estos meses, ¿cierto?, que trataban en que el ejército y los generales, los capitanes, los coroneles trataban de devolver a las mujeres para acá. Muchas se disfrazaron de soldado para no venir, en el fondo. Y mientras pasaba todo esto, algunos comandantes de batallones y regimientos, empezaron a darse cuenta de que ellos sí contaban con algunas mujeres que les servían para algunos oficios militares. Por ejemplo, lavar la ropa, coser los uniformes, cocinar el rancho. Y en agosto, si es que mal no recuerdo, en agosto de 1879 se da la primera petición al Estado Mayor para que algunas mujeres, ¿cierto?, fueran parte de un regimiento. Y este fue el teniente coronel Eleuterio Ramírez, que pidió una carta, ¿cierto?, para el Estado Mayor General, diciéndole que ellos tenían 4 mujeres a las cuales ellos querían dejar. Entre ellas estaba María Quiteria Ramírez, que fue conocida como María la Grande, y otras mujeres que algunas fueron mártires en Tarapacá, porque ellas los ayudaban a los soldados. Así es que, y no solamente él, sino que otros comandantes estuvieron de acuerdo con esto y le hicieron la petición al Estado Mayor. Y el Estado Mayor aprobó que entre 2 y 4 mujeres podían quedarse en los batallones o regimientos. Y así nace la cantinera en el ejército Claro. de la guerra. Estimada Ingrid, ya que estamos hablando de las cantineras, hay una que es muy conocida y que me gustaría compartir tu imagen. Vamos a ver, un segundo. Vamos a ver si... Ah, sí, ahí está. ¿La ves? La veo, la veo. Es doña Irene Bueno, Morales, justamente. así es, doña Irene Morales, que es una cantinera, la más afamada cantinera de la Guerra del Pacífico, y de la que se han escrito muchos mitos. Ya, yo sigo mucho al historiador Mauricio Pelayo, y bueno, él también tengo algunos libros que él ha publicado, y bueno, los primeros mitos el primero, por decirte, que podemos ir ya eh, eh, dejando de lado, es que ella era una niña de 14 años o 16 años cuando entró a la guerra. Eso no es así, ¿cierto? Irene Morales tenía 31 años cuando comenzó la guerra, y a esa edad ella se enroló. Yo leí hace mucho tiempo atrás que también de un historiador del ejército, que ella se había enrolado como varón y que le había permitido entrar al ejército, al regimiento tercero de línea, eh, el capitán Hermógenes Camus. No, todavía no sé si eso será así, pero sí es cierto de que ella se enroló en el tercero de línea, y que, bueno, ella fue una de las mujeres que estuvo en la primera línea, codo a codo con los soldados, y además de eso, realizando labores de la bandera. Por ejemplo, por ahí leí que fue la bandera del coronel Orocimbo Barbosa. Y Ah, bueno, ya. ella toda la guerra fue muy conocida durante toda la guerra, porque ella tenía una historia en Antofagasta. Entonces, al comienzo, esta historia de ella se hizo muy conocida, y fue que ella estaba casada o comprometida con un soldado eh, que trabajaba en la guarnición boliviana de Antofagasta, pero que era chileno, de nombre Santiago Pizarro. Y por un problema de una pelea en un lugar público, ¿cierto? Este soldado mata a un hombre, a un soldado boliviano, y es condenado a ser fusilado. Entonces ella decide, cuando empieza la guerra, decide ella enrolarse, y tal vez con la idea de poder
cobrar a lo mejor alguna venganza, pero yo creo que más que nada ella en el fondo quería eh, tener lo que le pasó a ella fue muy terrible, o sea, que te maten a tu marido porque a lo mejor ni le hicieron juicio. Yo creo que eso le afectó mucho y ella decidió irse a la guerra. En la guerra fue ella un apoyo muy grande para los soldados, todos la conocían, y hay muchos escritos de ella. Yo he estado estudiando a varios historiadores que la mencionan en 2 líneas o en una línea o en 4 líneas, pero siempre anda por ahí entre medio de la Irene Morales, ¿cierto? Y Sí, fue la primera soldado chileno que entró a Tacna a caballo, es un historiador. También ella fue quien curó las primeras heridas de Baldomero Dublé Almeida, cuando fue herido no me recuerdo si en Chorrillos fue herido él, ¿cierto? Y ella fue la primera que le hizo sus curaciones. Él falleció lamentablemente, pero siempre anduvo por ahí entre medio y se hizo muy conocido. Y terminó la guerra, ella vino a Chile, quiso volver al norte, creo que estuvo allá un tiempo, porque al parecer se casó, segundo Mauricio Pelayo, ella tiene un tercer matrimonio allá, con un soldado del cuarto línea, y después vuelve a Chile, acá vuelve a Santiago, y bueno, finalmente antes de la guerra civil en 1890 se enferma de neumonía y fallece en Santiago de Chile. Y esto fue, último, sí, no quería justamente preguntarte, esto último ha sido un episodio bastante polémico, si se puede decir, y que de alguna manera ella falleció, según algunas fuentes, en el olvido prácticamente, ¿cierto? ¿cómo falleció? ¿Cómo? En el olvido, o sea, no se supo. Claro, claro, mira, el último registro que hay de Irene Morales público es cuando en 1888 se le conmemoraron el Día del Roto Chileno. Si es que mal no recuerdo, fue ahí o fue en la inauguración, me parece que ay, no estoy segura, pero por ahí ella apareció eh, en un evento público de los veteranos del 79 y fue ovacionada, pero ella estaba muy pobre y ya no era la misma mujer que había sido llena de energía. Eh, sí, fue muy triste la muerte de ella, creo que ni siquiera nadie la acompañó al cementerio. Claro. Así que sí, fue. Hay una calle en Santiago que tiene su nombre, ¿cierto? Así es lo que yo tengo entendido, nunca he estado ahí, pero sí sé que es una calle corta, ¿cierto? Como muchos de nuestros héroes que tienen como un espacio chiquitito por aquí y por allá. Irene Morales tiene una calle en Santiago y que mucha gente desconoce quién es ella. Y fue una mujer que luchó mucho, y te digo que ella, los soldados la querían mucho, le tenían mucho cariño. Y ella a los soldados le decía, mis niños, los trataba de hijitos, era como súper maternal con ellos, porque además muchos eran muy jóvenes y ella tenía más de 30 años, entonces Claro. pasaba como una madre para ella. Claro, para la edad, para la época también la edad 30 años ya era una edad bastante avanzada para esos años. Estimada Ingrid, cuéntanos Así el es. caso de otras cantineras, Así que no porque era un. Sí, mira, como te decía yo, eh, estudiando las publicaciones de don Mauricio Pelayo, ¿cierto? Me he enterado de también otras cantineras de gran valor. Por ejemplo, doña Josefa del Carmen Herrera Publé. Esta cantinera entró a la guerra disfrazada de soldado y estuvo vestida de soldado hasta antes de la batalla de Tacna. O sea, ella participó en el desembarco de Pisagua, en el combate de Dolores, y creo que en marzo, no estoy segura si en marzo o después de la batalla de Tacna, a ella la reconocen como cantinera oficial, pero ella entró al cuarto de línea vestida de hombre y estuvo combatiendo, o sea, no fue cantinera hasta el otro año, por lo tanto, recorrió los mismos caminos del desierto que recorrieron los soldados, ella estuvo codo a codo con ellos y después participó de las jornadas de Chorrillos y Miraflores también. Así que ella eh, es una mujer, creo que también tenía 30 años cuando se enroló en el ejército. Otra mujer que es muy también
conocida y que es como un estandarte, por decirlo así, en el norte, es doña Filomena Valenzuela. Doña Filomena es una mujer que siguió a su marido, ¿cierto? Y a su hermano a la guerra. Su hermano murió en sus brazos. Y bueno, y su marido sobrevivió, pero ella, después de la guerra, siguió ayudando a los veteranos. Ella es una mujer de buena situación, ¿eh? Ella es una de las mujeres que tenía buena situación dentro de las cantineras. Ella, dicen que después ella siguió ayudando a los veteranos. Por ahí me enteré en algún grupo, no sé si era verdad, ella subía al desierto, ¿cierto? Y trataba de, en el fondo, cubrir los cuerpos que las arenas iban asomando. Ella subía con contingente, ¿cierto?, de veteranos al desierto y los tapaba los cuerpos, y tomaba cositas que encontraba también y las tenía de recuerdo para él. Bueno, las conocidas, así que podemos decir que tienen una biografía más o menos formada, son ellas. Irene Morales, Josefa del Carmen Herrera, doña Filomena Valenzuela, y como 5 más tengo yo, una que es muy nueva, que se llama se llama María Ramírez, ¿Ya? María Rojas Moya, Carmen Vilches del Atacama, Mercedes Devia del Bulnes y Juana López del Valparaíso. Y por el lado de los historiadores, algunas que no son muy conocidas, pero que solamente las menciona don Nicanor Molinares, serían Dolores Rodríguez del Zapadores, Leonor Solar del Segundo Línea, que ella fue mártir, murió en Tarapacá, María la Chica, que también murió en Tarapacá, Juana Soto del Chacabuco, que también murió en Tarapacá, y Carmen Cabello. Esas son las que menciona Nicanor Molinares, que no hay como algo oficial de ellas, ¿ya? Después de conocer a las cantineras y lo que ellas hacían, que en el fondo fue muy importante, porque ellas, ponte tú, aprendían todo lo que tenía que ver con sanar a los heridos, curar a los heridos, y aparte andaban con su barrilito ahí, con un poquito de jerez o de pisco, ¿cierto?, dándole a los heridos en campo de batalla, o agua también. Ellas fueron las que yo les llamo de la primera línea, que estuvieron ahí en el combate. Y después vienen las camaradas. Las camaradas son las esposas de los soldados, ¿Ya? que ellas, claro, ellas iban con los hijos a veces, o iban siguiendo a un hijo, y bueno, ellas hacían como labores de casa, ¿cierto? También les lavaban la ropa, les cocinaban, o los ayudaban, o ayudaban a cuidar a otros soldados también. Hay varios casos. Y finalmente las que yo te decía adelante, que yo considero que también tienen que ser mencionadas y que hay mucho desconocimiento de eso y que no se menciona, son las benefactoras. Y como tú decías, son, claro, de las esposas o hermanas o hijas de la clase que gobernaba, o la clase que también era la que había propulsado en el fondo la guerra. Pero es súper importante porque estas benefactoras se dedicaban. Mira, primero habían fundadoras de ¿Ya? instituciones, habían algunas que no eran fundadoras, pero que formaban parte del directorio. Y también habían otras que en el fondo eran como agentes que apoyaban, ¿cierto? No sé, la recolección, etcétera, la recolección de donaciones o la repartición de donaciones, etc. Y de ello te puedo mencionar algunas. De Santiago, por ejemplo, están la señora Dolores Vicuña de Morandé, está, que es hermana de Benjamín Vicuña Maquena. Está también la esposa de Benjamín Vicuña Maquena, doña Victoria Subercasó. Ella incluso habilitó una oficina en su casa para recibir a los soldados, a las viudas, etc. Y en Valparaíso, doña Juana Ross. Ella ayudó harto en la organización de hospitales de sangre, ayudó mucho a las viudas, a los huérfanos, instaló talleres para confeccionar hilas, para confeccionar vendas, para los heridos que venían llegando Claro. del norte. Y en el norte, por otro lado, las damas de Copiapó también ayudaron mucho
bueno, hay el contingente súper grande del desierto de Atacama, por decirlo así, de la región de Atacama, el Atacama, el Coquimbo, ¿cierto? Ellos, las damas de ahí fueron muy importantes porque ayudaron en primer lugar a confeccionar eh, ¿cómo se llama? El estandarte del Atacama, que fueron 2 Atacamas, y también ayudaron también a juntar dinero, a donar cosas como frazadas a los soldados. Al principio los soldados del Atacama no tenían uniforme y no tenían con qué pasar la noche, entonces ellas les juntaban por ahí, qué sé yo, ayudaron mucho a las mujeres en la guerra. Hay la idea mía de poder hacer una investigación más completa, porque yo estaba leyendo de que, por ejemplo, la gente de provincia del sur siguió el ejemplo de don Benjamín Vicuña Maquena, de su esposa y de las instituciones que se formaron acá en esta zona, y hubieron también este tipo de instituciones en Curicó, en Talca, en Chillán, en lugares donde los soldados también se fueron a la guerra, y ahí tiene que haber vuelto soldados, y también tiene que haber quedado mucha viuda y mucho huérfano. Así es que tengo pendiente para un poquito más adelante hacer una investigación más completa de todo este tema en general, para Sí, sí, poder tener muy más interesante conocimiento lo y que así nos, poder compartirlo. es muy interesante lo que nos estás contando porque justamente es un papel desconocido que tuvo la mujer no solamente en el campo de batalla en sí, sino también fuera de él. O sea, el apoyo logístico, este asunto de benefactoras, que es un apoyo Así es. logístico al fin de cuentas, porque al final está aportando Sí. Dicho en capital. palabras más profesionales, sí. Claro, Fue sí, ese es el tema y muy, por eso que es importante destacar la participación de ellas. Para ir cerrando, estimada Ingrid, ¿qué reflexión te deja la participación de la mujer en la Guerra del Pacífico, desde tu visión? Mira, personalmente, para mí es súper, ¿cómo te dijera? Es un poco, eh, a ver, ¿qué palabra puedo usar? Como que un poco me siento como un poco decepcionada en cierto modo, porque no se le ha dado la importancia. ¿Verdad? No sé si, no sé si, sí, decepcionada en realidad, porque no se le ha dado la importancia. De hecho, yo, como te digo, hace poco que estoy estudiando ya como más en profundo, y me he dado cuenta de que hay muchas. Hace un poco tiempo atrás íbamos a hacer otra de estas conversaciones con efemérides chilenas y no hemos llegado a hacerla. Y ahí, bueno, me puse a leer más cosas, porque también yo leía solamente de las cantineras y las cantineras. Empecé a leer unos libros del Atacama y me di cuenta de que muchas mujeres se pusieron como las manos en el bolsillo y también fueron portavoz, en el fondo, eh, de esta parte que necesitaban, porque como yo te decía al principio, la guerra eh, pilló de improviso a todo el país y no estaba preparado Chile para una guerra. Entonces ellas ayudaron mucho, y como te digo, creo que es algo que hay que sacar a la luz. Hay muy poca información, así como te dijera yo, hay un libro por aquí y por allá, y hay poca información acerca de las mujeres en la guerra del Pacífico. Yo creo que a la gente le gustaría más eh, indagar acerca de estos temas si hubiera más información disponible. Así que eso. No, estimada Ingrid, queremos agradecerte por este espacio, de verdad, de que nos ha aportado importante material sobre la participación de las mujeres en la Guerra del Pacífico. Siempre se habla el caso de doña Irene Morales, que es el más emblemático, pero también hubo otras mujeres que por ese motivo la historia olvidó, pero que creo que este tipo de cápsula o lo que tú desarrollas en tus redes sociales, de alguna manera permite ir reconstituyendo todo el aporte que efectuaron. La última cosa, para quienes quieran seguir tus aportes en redes sociales, ¿cómo te pueden localizar? ¿Qué sitio tienes para quienes quieran Mira, saber más del tema? las redes sociales, yo ocupo únicamente Facebook y Instagram, y un blog que lo tengo medio incompleto, lo tengo que arreglar ese blog porque está medio incompleto. Pero el título en sí es Relatos de Guerra, Soldados de Chile en la Guerra del Pacífico, porque yo me dedico más que nada a contar la historia de ellos, de los soldados que estuvieron en la Guerra del Pacífico, y para eso yo busco estos relatos en diferentes libros, ya sea escrito por los mismos soldados, como los diarios de campaña,
que es donde hay más información, obviamente, y también de historiadores actuales y antiguos como don Benjamín Vicuña Maquena, Francisco Machuca, y ahora en estos tiempos, ¿cierto? Don Mauricio Pelayo, como te mencionaba, y otros historiadores que a lo mejor podrían eh, compartir más de la Guerra del Pacífico. Tengo hartos libros por aquí, entonces hay un montón de historias y yo siempre las comparto con la gente y lo hago con harto cariño porque personalmente es la parte que más me llama la atención de la guerra, la parte humana del soldado y de la mujer que estuvo en la guerra. Ojalá hubiera más información acerca de las mujeres, pero ¿por qué fueron olvidadas? Porque, bueno, desde un principio no fueron muy tomadas en cuenta en el sentido, hablando de manera oficial. Entonces hay poca información de ella, me gustaría que hubiera más, pero como te digo, eso yo lo comparto en mi página. Si cualquiera que quiera seguirla, Perfecto. Dejamos el dato entonces para quienes quieran seguir tu sitio de deportes históricos. Estimada Ingrid, muchas gracias por muchas gracias. nuevamente habernos aportado para esta cápsula. Gracias a ti, Francisco, por haberme invitado y bueno, espero que esta no sea la última vez y que también podamos volver a vernos después de la pandemia. Gracias. Así es. Y a nuestras amigas y amigos, muchas gracias por seguir esta cápsula y nos vemos en una próxima oportunidad.